Bien, bien, ha ido bien. Hay que valorar el punto como bueno ante ya lo dije el otro día, muy buen equipo y supimos rehacernos, tener fe hasta el final. Eso nos tiene que servir para reforzar y así ha sido toda la semana. Hemos trabajado bien y todavía tenemos 2 días más de entrenamiento por delante y el viaje y con ilusión de hacer las cosas bien en Madrid. Bueno, pues ya vemos todos que ha llevado una trayectoria inmaculada hasta estas últimas semanas, que no ha conseguido ganar, pero es un equipo muy ordenado, con gente muy poderosa, físicos, saben muy bien a lo que juegan, no se complican la vida, tienen mecanismos sencillos pero muy eficaces. Están ahí por méritos propios y están ahora pasando algunas dificultades en cuanto a resultados, pero como hemos pasado todos o vamos a pasar durante algún periodo del campeonato y bueno, va a ser un rival evidentemente dificilísimo en su casa, aunque hayan tropezado en las últimas jornadas, pero estoy convencido de que querrán seguir ahí arriba en la pelea, querrán afianzarse en el primer puesto. El Pontevedra viene por atrás apretando y bueno, empezamos a decidir objetivos y yo creo que su objetivo claro en estos momentos, con el transcurso de todo lo que llevamos de temporada, es pelear por el primer puesto. O sea que con eso ya te lo digo todo. No solemos fijarnos en las últimas semanas en cuanto a los resultados, me refiero. Sí que en las sensaciones de juego de los rivales pues es un poco más fiable, pero al final los resultados a veces se deciden partidos por mínimos detalles. Estamos viendo que hay muchísima igualdad y bueno, no era fácil ganar todo lo que ganaban fuera y en casa, entonces es un poco circunstancial. Ellos siguen siendo el buen equipo que eran, siguen siendo igual de peligrosos, siguen siendo igual de sólidos y siguen siendo igual de difíciles. Los resultados al final, bueno, hay veces que sí que evidencian rachas, pero el equipo está ahí, como te decía antes, por méritos propios, porque han hecho muy bien las cosas y eso no lo han olvidado. O sea que quizá tengan más ganas, si cabe, de conseguir otra vez volver a la senda de la victoria, pero nosotros también tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien. La clave ante un rival que compite también es igualar esa competitividad, es ganar duelos, que ellos son muy poderosos en ese sentido. Es un equipo que tiene, como te decía antes, las cosas muy claras. No necesitan mucho para hacerte peligro. El balón parado puede ser un factor también determinante, hay que tenerlo más que previsto y intentar dominarlo. Y esas pueden ser un poco las claves del partido. En cuanto a nosotros, tenemos que ser, como siempre digo, nosotros mismos, ser el equipo competitivo que siempre mostramos aquí en Ganzábal, llevarlo fuera de casa, tener un poco de paciencia, madurar los partidos, saber que los rivales también tienen esa necesidad por sus objetivos de ganar, y hay veces que tenemos que aprender a aprovechar también los errores rivales, no siempre exponernos nosotros y jugar con la máxima atención, la máxima concentración y con toda la ilusión del mundo.